Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, donde cordialmente me han invitado a conversar brevemente sobre la lectura comprensiva, su importancia en el proceso de aprendizaje, la situación de la lectura comprensiva en nuestro país, algunas estrategias de cómo podemos mejorar la lectura comprensiva y qué estamos haciendo en la Universidad Rafael Andívar para propiciar la mejora de la lectura comprensiva. Cada vez más los estudios sobre el aprendizaje y las variables que intervienen en el aprendizaje han determinado que para rendir bien en niveles educativos superiores, especialmente en la universidad, hay algunas habilidades o competencias, les llaman algunos, que son fundamentales y que determinan casi la probabilidad que un estudiante tenga mayor o menor éxito en sus estudios superiores. Diversas investigaciones ya nos han demostrado que dentro de estas competencias que tienen una alta correlación con los aprendizajes están, uno, la lectura comprensiva, la redacción estructurada o la redacción madura, algunos, o la escritura madura, y otras estrategias que son sumamente importantes, pero básicamente son la lectura comprensiva, el razonamiento matemático y la redacción estructurada, tres variables fundamentales que si las logramos desarrollar en niveles inferiores o niveles preuniversitarios, seguramente los estudiantes tendrían mejores resultados en sus aprendizajes universitarios. Esto aquí en la universidad ya está bastante evidenciado. Se hizo una tesis hace unos 4 años donde pudimos hacer un estudio entre los resultados de los exámenes de admisión de una promoción completa, o sea, los alumnos que entraron en un año, y su promedio académico después de 5 años de formación. Y lo que el estudio nos evidenció es que los alumnos que en lectura comprensiva y razonamiento matemático estaban altos en su prueba de admisión, generalmente fueron alumnos que rindieron con altas puntuaciones en su formación universitaria. Por el contrario, estudiantes que fueron admitidos con niveles mínimos de lectura comprensiva y razonamiento matemático o numérico también tuvieron, con independencia de la carrera que hayan elegido, bajos rendimientos. Y esto lo han comprobado distintos estudios en distintas naciones. Por esta razón, todos los países cada vez están más interesados en cómo mejorar los niveles de lectura comprensiva de sus estudiantes. La teoría de la lectura comprensiva, básicamente de procedencia cognitiva o desde los teóricos de la psicología cognitiva, ha estructurado una teoría de lectura comprensiva que divide el proceso de leer en varios niveles. Con sus variantes, básicamente podemos decir que estos teóricos dicen que en el proceso de leer hay un primer nivel que tiene que ver con la capacidad de atender el texto, un segundo nivel que tiene que ver con la comprensión, pero digamos literal, del texto. Luego pasa el nivel inferencial, donde ya el que lee, el lector, puede incluso con esa lectura hacer otras ideas, sacar otras ideas que no expresamente están en el texto. Y un tercer nivel, que sería el último, es cuando logran hacer una lectura crítica de lo que la lectura dice, cuando son capaces de ir más allá del autor, de criticarlo, de plantearse otras posturas diferentes a las que el autor propone. Y esta teoría ha servido para crear pruebas estandarizadas. A nivel mundial existen 2 grandes pruebas estandarizadas internacionales. Las más conocidas son la prueba PISA, que financia la Organización de Países Altamente Desarrollados, conocidos como OCDE, que ha determinado que en lectura comprensiva hay alumnos de países que un alto porcentaje logran
niveles superiores de lectura comprensiva, logran niveles inferenciales y críticos, los más famosos son Finlandia, Corea, entre otros. Por el contrario, existen países donde la mayoría de estudiantes tienen muy bajos niveles de lectura comprensiva. En el caso de Latinoamérica, la UNESCO también propició un estudio parecido, conocido popularmente como CERCE. Estos estudios a nivel latinoamericano han establecido también que con estas teorías se hacen pruebas estandarizadas. Tengo aquí un dato, por ejemplo, que es la mayoría de estudiantes de Costa Rica, Cuba y Uruguay, la mayoría de estudiantes de estos países tienen altos niveles de lectura comprensiva. Por el contrario, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala ocupan en los resultados de estas pruebas los lugares más bajos, es decir, la mayoría de estudiantes de estos países tienen bajos niveles de lectura comprensiva, es decir, logran a lo sumo el nivel de lectura literal, ¿verdad? Y de ahí que creemos que en Guatemala se vuelve sumamente importante trabajar en mejorar la lectura comprensiva en todos los niveles educativos, porque la universidad de algún modo recibe a estos estudiantes, y entre más bajos vengan en sus niveles de lectura comprensiva, no van a poder aprobar los exámenes de admisión a las universidades que hacen exámenes de admisión, y aunque sean aceptados, su nivel académico, su puntuación promedio en las asignaturas va a ser muy bajo. De ahí que le demos mucha importancia en los últimos años a la lectura comprensiva. Habiendo determinado que un estudiante, una persona que tiene altos niveles de lectura comprensiva, generalmente aprende mejor, comprende los textos que lee y por tanto mejora en su nivel de aprendizaje, en sus notas estudiantiles, se ha estudiado entonces qué hacen los buenos lectores. Estos teóricos, sobre todo de la psicología cognitiva, han estudiado que lo que hacen los buenos lectores son desarrollar ciertas estrategias que generalmente tienen que ver con preguntas que debe hacerse la persona al momento de ir leyendo. Es decir, llevan una especie de doble, llamémosle así, canal de reflexión. Por un lado, van poniendo atención a lo que leen y van haciendo un proceso no solo de comprensión, sino de hacerse preguntas: ¿por qué el autor dijo esto? ¿Estoy de acuerdo con el autor? ¿Podría hacerse de otra manera lo que el autor propone? Entonces, esta serie de estrategias se han descubierto que si se entrenan, pueden los alumnos, los lectores, elevar su nivel de lectura comprensiva. Estrategias, por ejemplo, que se enseñan desde los primeros años de primaria, como preguntarse al ver el título de qué creen que va a tratar la lectura. Ya hacen predicciones sobre la lectura. O estrategias como acostumbrarse a ver las introducciones para darse una idea del texto, o ver las contraportadas al momento de elegir un texto. Entonces ya se han sistematizado bastante estas estrategias para mejorar la lectura comprensiva. También se han descubierto métodos, más que descubierto, se han sistematizado, creado métodos que permiten mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes y en las personas desde los primeros años escolares hasta los universitarios. Creemos entonces que hay que hacer un fuerte trabajo para dotar a los estudiantes de estas estrategias. Pero ¿quién les va a enseñar esas estrategias? Son los profesores. Y si los profesores no poseen estas estrategias, no van a poder enseñarlas a los estudiantes, porque nadie da lo que no tiene. Y en este sentido se vuelve sumamente importante la formación de los profesores, no solo para ayudar a los alumnos a mejorar sus niveles de lectura comprensiva, sino sobre todo y primordialmente mejorar su propia lectura comprensiva. Y por eso estamos en la universidad interesados en la formación de profesores para mejorar sus niveles de lectura comprensiva. Conscientes que para mejorar la lectura comprensiva
de los estudiantes hay que mejorar la lectura comprensiva de sus profesores, la Universidad Rafael Andívar ha implementado en todos sus programas de formación de profesores, incluyendo un programa de formación de educadores en servicio que ofrecemos en toda Centroamérica, ha implementado en su currículum, en su programa de estudios, en sus cursos, algunas unidades, pero sobre todo cursos destinados expresamente a estudiar la teoría de la lectura comprensiva, a estudiar cómo se pasa de un nivel inferior de lectura comprensiva a niveles superiores y qué estrategias se pueden desarrollar. Incluso nuestra metodología de estudio en estos programas de educadores en servicio obliga a los profesores a ir mejorando su proceso de lectura comprensiva. A ellos, además del texto que tienen que leer para aprender determinados contenidos, se les proporciona una guía de estudio que justamente, o guía de lectura que justamente va ayudando al estudiante a que vaya fijándose en el texto en ciertos elementos que generalmente uno en una lectura rápida y literal podría pasar por alto. Al final las guías terminan con preguntas como: ¿está de acuerdo con lo que el autor propone? ¿Cree que lo que el autor propone es válido en su contexto educativo? Es decir, hacemos que los profesores, al tiempo que aprenden determinados contenidos, desarrollen habilidades de lectura comprensiva, desarrollen estrategias para mejorar sus niveles de lectura comprensiva. También de esta manera, ellos aprenden una metodología para que sus alumnos también puedan mejorar su lectura comprensiva. Y en este espacio que hoy les estamos ofreciendo, justamente podrán encontrar algunas investigaciones que hemos hecho dentro de un programa de licenciatura en educación y aprendizaje y una maestría en educación y aprendizaje, algunas tesis que los alumnos egresados de estos programas han elaborado investigando el nivel de lectura comprensiva, investigando el efecto de algunos programas para mejorar la lectura comprensiva en estudiantes o profesores. Así que les invitamos a leer esta síntesis que pueden ayudarle a introducirse en este importante tema en los procesos de educación. Muchísimas gracias.